En este día queremos que Jesús sea exaltado y como nos muestra el título de esta enseñanza, una vida digna de Cristo. ¿Cuántos anhelan vivir una vida digna de Cristo? ¿Cuántos anhelan caminar en esa rectitud, que Cristo sea exaltado con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestra manera de ser? Yo anhelo eso para mí. Y hoy tengo el honor de predicar una de las cartas que a mí más literalmente amo de todo, las cartas que estamos compartiendo, porque es una que he decidido hacer de ella como la base de mi vida, la base de mis relaciones, la base de todo lo que hago literalmente, de cómo soy como esposa, de cómo me comporto como mamá, como hija, en fin, en todas y cada uno de los ámbitos de mi vida. Y esta carta es una carta muy amorosa. Está escrita desde el amor de Pablo, desde el amor justamente a esta iglesia. Y quiero que para entender el valor de esta carta viajemos como en el tiempo, en el año 50 después de Cristo. Y Pablo está en este momento, cuando la está viviendo, está justamente por cruzar, por salir de Asia hacia Europa. El Espíritu Santo dice ahí en Hechos que no le permitió a él predicar la palabra en Asia y los mueve. Toma la decisión de decirles: muévanse, porque obviamente Dios ya tenía un plan. Y como Pablo tenía que estar sintonizado, pues él literalmente se dejó guiar por él. Y allí en una colonia romana de Filipos nace una iglesia que es poco convencional. ¿Por qué? Porque no comenzó en una catedral, no comenzó en un edificio, sino que comenzó a la orilla de un río. Comenzó a la orilla de un río con una mujer en específico, una mujer que se llamaba Lidia, y la Biblia dice que era una mujer vendedora de telas. Luego Pablo justamente llega a una región llamada Troas, y allí en esa lugar tiene una visión, tiene un sueño donde Dios le muestra a un hombre de Macedonia que está rogándole a él que envíe a alguien para ayudarlos. Y ahí es como se va conectando literalmente el propósito de por qué Dios no permitió que ellos predicaran en Asia más, sino que se fueran hacia Europa. Y entonces luego pasan unos días, salen ellos y comienzan a caminar, Pablo y Silas, y comienzan a caminar por la orilla del río, y querían encontrar un lugar donde poder orar, donde poder unirse. Y justamente pasa lo que voy a contar a continuación en el libro de Hechos 16, del 13 al 14. Dice: nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido en ese lugar. Una de ellas se llamaba Lidia, adoraba a Dios. ¿Cuántos adoradores hay aquí? Dice: era de una ciudad de Tiatira y era vendedora de telas de color púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Y esa es una de mis peticiones en este día, que mientras yo hablo, el Señor abra el corazón de cada uno de ustedes y puedan escuchar el mensaje, no de Pablo, no de Maribel, sino de Dios directamente hablándote al corazón en este día. Qué interesante, porque cuando después de todo esto ellos continúan obviamente predicando la palabra, están, me imagino, en un fuego, en un gozo, viviendo lo que están haciendo, compartiendo en la palabra, y tienen una situación. Empieza una mujer a asediarlos de alguna manera. No voy a entrar en detalle, lo pueden leer en el libro allí de los Hechos, pero resulta que por esa situación que tienen, ellos son llevados ante las autoridades, y allí las autoridades los golpean con vara, dice la Biblia, luego los meten preso, y no solo eso, les ponen un cepo. Y busqué en la Biblia para que miren la forma en que ellos quedaron en la prisión. Estaban sirviendo a Dios, estaban predicando la palabra, estaban viendo cosas ya suceder, y miren lo que pasó con ellos. Cualquiera pudiera decir: no, esto de servir a Dios, mejor dicho,
que cómo así que me va a pasar todo esto. Sin embargo, ellos ahí estaban haciendo algo importante que la Biblia lo dice. Y dice que cuando estaban ahí, más o menos a la medianoche, ellos dos comenzaron a orar y a adorar al Señor. Y dice que era tan fuerte la oración y la oración de ellos que hasta todos los prisioneros podían escuchar lo que ellos dos estaban cantando y adorando. Y en medio de esa adoración y en medio de esa oración ocurre algo, un gran temblor en ese momento. Y dice la Biblia que las puertas, los cimientos de la cárcel se conmueven, las puertas son abiertas, los cepos son soltados, todas las cadenas de los presos son soltados en ese momento. Yo no sé ustedes qué piensan o qué se imaginan, pero veo el poder de Dios, veo el poder de la oración y de la oración. Cuando hombres y mujeres deciden adorar a Dios, aún en medio de las cárceles, aún en medio de las dificultades, ocurren cosas poderosas, iglesia. Así te animamos a que ores, te animamos a que te unas siempre a adorar, porque ahí el Señor va a responder, y respondió de una manera impresionante. Miren lo que pasa a continuación en Hechos 16, 27 al 31, con el carcelero, con aquel que lo había apresado y con aquel que le había puesto los cepos. Se despertó, al parecer el hombre ni se dio cuenta de que las canciones, solo se despertó con el terremoto y vio que las puertas de la cárcel estaban abiertas. Pensó que los prisioneros se habían escapado y tomó su espada para quitarse la vida. Pero en ese momento Pablo le gritó: no te hagas daño, todos estamos aquí. Yo no sé tú, pero si yo hubiera estado en esa prisión y se abren las puertas, seguramente yo hubiera salido corriendo. Pero ninguno de los presos se quedaron. Era que Dios tenía un propósito con que ellos no se movieran de ese lugar, porque cuando sucede eso, el carcelero entra y dice que entra corriendo y se cae delante de Pablo y Silas. Luego los lleva afuera y les dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Yo no sé qué otra pregunta hubiera podido hacer ese hombre, pero atinó a decir: ¿qué puedo hacer para ser salvo? ¿Qué tenía que ver el terremoto con la salvación? Mucho tenía que ver. Dios quería causar en ese hombre, y en esos dos hombres comienza literalmente esa iglesia, a través de esos dos milagros, a través de Lidia y a través de este carcelero. Pero no solamente la pregunta se queda ahí. Luego le dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y le responden Pablo y Silas: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Serás salvo tú y tu casa. Y yo quiero hoy declarar sobre ti esa misma palabra. Si tú has creído, no solamente tú eres salvo, sino también tu casa, tu papá, tu mamá, si aún no se han convertido, tus suegros, tus sobrinos, tus hijos. Quiero decirte, si tú te has convertido, tu testimonio hará que ellos también se conviertan. No solamente el que hayas dicho yo lo recibí, sino que tú vivas a Cristo, lo vivas en tu casa y ellos puedan oler ese perfume. Así que allí comienza esta iglesia, allí arranca esta iglesia con este tremendo milagro que ellos acaban de ver. Y esta de alguna manera se convierte como el primer amor de Pablo, el ir a predicar la palabra hacia el continente europeo. Ahora, lo más asombroso es que, y contrastante de esta carta, es que no la escribe él desde un escritorio. Él la escribe en la cárcel de Roma, otra cárcel más. Pobre Pablo, parece que lo que estaba haciendo literalmente estaba sacudiendo todas las regiones donde él estaba yendo, porque siempre terminaba preso, siempre terminaba siendo golpeado, maltratado, pero nunca, jamás se quejaba, porque de hecho también es impresionante cómo él esa carta la escribe desde el amor, desde el agradecimiento. No se escucha un lenguaje de queja: ay, pobrecito yo en esta prisión por culpa de Cristo, por culpa de ustedes, por culpa del llamado. No, él estaba agradecido con Dios. De hecho, esa carta se las escribe a ellos diciéndoles: gracias porque ustedes han sido los únicos que me estuvieron sosteniendo fielmente en las misiones. Ahí está él agradeciéndole a eso. Y también hoy él a nosotros nos escribe lo siguiente:
Y nos dice, recordemos que aunque vivamos bajo las leyes de una nación terrenal, nuestra identidad y nuestra esperanza están en una patria superior. Nuestra confianza está en los cielos, en el reino celestial, no en esta tierra. Y yo de ti le aplaudiría más fuerte al Señor, porque esta es una aclaración poderosa, iglesia. En esta carta, el apóstol nos invita a vivir de una forma no convencional. Gracias, pastora, por ese amén. Sí, tal vez no es una invitación muy agradable, muy deseosa de nosotros decir, ay, yo la quiero. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad actualmente, lamentablemente, no le gusta lo convencional. Porque es una sociedad narcisista, es una sociedad egoísta, es una sociedad que está centrada en sí misma. Yo, primero yo, segundo yo y tercero yo. Y ¿saben algo? Lamentablemente, eso se ha venido colando hacia nuestras iglesias, entre nosotros los creyentes, los hijos de Dios, los que somos supuestamente lavados por la sangre de Cristo Jesús, que tenemos al Espíritu Santo. También estamos allí metidos entre esos, donde hay egoísmo, donde no se quiere vivir como Cristo, no se quiere obedecer al Señor. Así que esta carta viene a decirnos a nosotros, es una invitación del Espíritu Santo a poner atención a lo que Él está hablando aquí. No es opcional. Te quiero decir algo, no es opcional lo que la Biblia nos dice. ¿Cuántos saben que si somos creyentes, si somos hijos de Dios, debemos obedecer lo que la palabra de Dios nos dice? ¿Cuántos me dicen amén a eso? Ok, pues espere un momentico a ver si vamos a ser tan capaces. Porque tampoco es una opción obedecerlo, déjame ver si esto lo quiero. No, todo lo que la Biblia nos manda, eso nosotros debemos obedecer. Entonces, como les decía y oraba al principio, quiero volver a leer lo que en el capítulo 1 de Filipenses Pablo dice, que me parece impresionante esta declaración y esta oración. Dice que el amor se exprese cada vez más, con más conocimiento y entendimiento. Esa es la oración que yo hago, que el amor, podamos expresar nuestro amor, no simplemente diciendo I love you, te amo, y te pongo un corazón en tu redes social y te hago un like. Es que podamos mostrar el amor, podamos expresarlo de una manera correcta, como Cristo nos lo mostró a nosotros, para que distingan lo que es realmente importante de lo que no es. Aquí nos vamos a poner la Biblia en perspectiva, nos va a decir qué estamos haciendo nosotros que no deberíamos estar haciendo porque le estamos dando importancia, cuando Dios te dice no, es por otro lado, esto no es importante, pero esto sí, de esto se trata en este día. Así ustedes serán limpios y sin falta el día que Cristo Jesús vuelva, porque queremos estar limpios para que el día que Él vuelva nos encuentre así. Por el poder de Jesucristo ustedes darán cosecha abundante de actos justos para honra y alabanza de Dios. Y esa declaración es poderosa, cosecha de actos justos. ¿Cuántos hombres y mujeres aquí están conmigo y dicen, quiero dar una cosecha de actos justos? Primeramente con los de mi casa, segundo con los que no me conocen, con los que no tengo ni idea quiénes son, pero le tengo que mostrar también de ese acto justo. Entonces, ese es como el panorama, y esa es la carta y esa es la iglesia a la cual Pablo le escribe esa carta. Y quiero que veamos 3 aspectos importantes que pudimos resaltar de esta carta, que tan solo tiene 4 capítulos. Te invito, te animo, iglesia, para que la leas completita. No te va a tomar más de 1 hora leerla, 30 minutos y mucho. Ahora, si la quieres profundizar y resaltar, tomará un poquito más. Pero te invito a que lo hagas en este día con un corazón dispuesto y de niño. Y el primer punto que voy a compartirles es: el vivir es Cristo, la razón de la vida. Vivir es Cristo. Y ahí en el capítulo 1, Pablo está literalmente analizando su posible ejecución. Pablo está esperando su sentencia. Está esperando que le digan si lo van a matar o si lo van a dejar con vida. Y ahí él hace esta declaración tan poderosa en Filipenses 1:21. Dice, pues para mí vivir significa vivir para Cristo, y morir es aún mejor. Pero si vivo, puedo realizar más labor fructífera para Cristo. Así que realmente no sé qué es mejor.
Estoy dividido entre los deseos. Esos dos deseos, quisiera partir y estar con Jesús, lo cual sería mucho mejor para mí. Estaba preso. ¿Quién no quiere salir de la cárcel, no? ¿Quién no quisiera salir de la cárcel? Pero Pablo decía que aún estando preso, los carceleros eran las personas que estaban escuchando la predicación de Pablo. Así que él decía, pues mientras esté en esta prisión, ellos me van a escuchar. Me van a escuchar porque si se aburren de mí, pues me tienen que sacar de aquí. Así que él sabía que no había oportunidad que podía desperdiciar para hablar de Cristo, para hablar de su palabra, para hablar de lo que él había hecho. Jesús había hecho en él, porque Jesús había tenido un encuentro con él y había sido transformado. Él había dejado de ser un perseguidor a ser uno que buscaba personas para Cristo Jesús, para llegar a su conocimiento. Si Pablo vive, sirve a Cristo. Si muere, está con Cristo. No hay forma de que el enemigo gane. Yo te quiero decir en este día a ti, si tú vives para Cristo, no importa si mueres. Si vives para Cristo, no importa si quedas con vida, porque igual si estás con vida le vas a servir. Claro, espectacular ir al cielo, espectacular. ¿Y quién no quiere cuando estamos viviendo en una época tan difícil, donde hay incertidumbre de qué va a pasar en las naciones de la tierra, donde hay guerras por aquí, guerras por allá, hambre, envidia, tantas cosas? ¿Quién no quisiera partir de este mundo? Pero ¿por qué me voy a querer ir si todavía hay mucho por hacer? Eso era lo que Pablo decía de alguna manera. Así que no hay manera, si estás con Cristo, de que vas a perder. Pero lamentablemente, ¿saben qué pasa? Hay personas que están tan aferradas a esta vida. Hay personas que tienen miedo de morir porque no saben a dónde van a ir el día que mueran. No saben. Y por eso le tienen miedo y se aferran a la vida y se aferran a la vida. Pero es que si podemos entender que nuestra vida no está simplemente para vivirla y ya, nuestra vida está para vivir en el propósito que Dios nos ha mandado a cada uno de nosotros, y allí también servirle a Él, y allí también hablar de Él, y allí también compartir su palabra, porque este mundo lo necesita. Entonces no deberíamos tener temor de morir. Y cuando hay otras personas que no consideran la vida valiosa y se la quieren quitar, ¿dónde me dejas eso? Aquellos que no quieren perderla, pero aquellos que la toman como basura y no agradecen el estar vivos para poder servirle. Pero claro, cuando tú no tienes propósito, cuando tú no tienes a Cristo en tu corazón, y cuando vienen los embates de la vida y vienen las crisis y el bullying y el dolor y el rechazo y el abandono, ¿qué es lo que la gente dice? Prefiero morirme. ¿Para qué vivir? ¿Para qué esta vida? Quiero decirte, si algún día has pensado así, uno de dos: no tienes a Jesús aún en tu corazón, o todavía no caminas en el propósito que Él tiene para ti. Y si no has descubierto el propósito, te voy a decir cuál es el primer propósito después de conocerlo a Él: hacer la voluntad del Padre Celestial. Si ya tú haces eso, si ya tú escuchas lo que Él tenga para hablarte y tú te dejas guiar, ya estarás caminando en el propósito de Dios y seguirás en aquello que Él te ha mandado hacer, y descubrirás todavía muchas más cosas. Así que quiero decirte que Pablo era un hombre que creía que estaba viviendo su propósito, pero lo estaba viviendo de una manera muy equivocada. Él mismo dice ahí en Filipenses 3, era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia, y en cuanto a la justicia obedecía a la ley al pie de la letra. Pero Pablo tuvo ese encuentro con Jesús, y ese propósito fue cambiado literalmente en llevar personas a los pies de Jesús, y no de matarlas, sino de llevarlas a tener ese mismo encuentro. Así que yo quiero recordarte en este día que tú vales para Él, que tú eres hijo de Dios y tienes un propósito, y tu vida en las manos de Cristo va a ser ganancia. Espero que tú puedas decir en este día, y si quisieras apuntar después de esta frase, ¿qué llena el espacio después de tu frase? Para mí el vivir es... puntos suspensivos. No me respondas como los de la iglesia de la mañana que dijeron: es Cristo. Pregúntate verdaderamente. Sí, debería ser la respuesta inmediata, pero ¿qué otra cosa se pudiera venir a tu mente? ¿Será que pudiera ser: para mí el vivir es el dinero? ¿Qué pasaría el día que se te acabe el dinero? Que no lo tengas, que pierdas el trabajo, entonces te vas a desboronar, te vas
te vas a morir, porque si para ti el vivir es eso, o qué tal si es la fama, o qué tal si es, no sé, ponle tú el nombre, en el momento que eso no esté, tu vida se va a derrumbar. Pero si tú hoy sales de aquí diciendo, ¿sabes qué? Yo puedo declarar que para mí, así como Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tu vida, no importa las circunstancias que vayas a vivir, no importa si vienen las crisis, tú estarás allí aferrado a esa declaración. Amén. ¿Cuántos le aplauden a Él en este día? Segundo punto, y aquí, como decía Paola en el saludo, que había que usar cinturón de seguridad, aquí es donde quiero pedirte, apriétate el cinturón porque hay turbulencia en este momento. Porque es que aquí la cosa se pone hacia nosotros. Aquí ya la demanda es un poquito más hacia nuestro yo, hacia nuestra humanidad, nuestra comodidad, nuestra carnalidad. Y es que en esta carta Pablo nos hace un llamado y es uno a la humildad. El llamado a la humildad y pone como ejemplo, no se pone él. Él pone como ejemplo a Jesús. Pone un estándar así de grande, una vara bien alta de saltar. Y hace poquito leía un post que escribió o que pusieron del actor Denzel Washington. Y él decía algo así como, en estos tiempos hay muchas cosas que están volviendo de moda. Qué bueno fuera que volviera la moda del respeto, de la humildad, del valor por la vida. Y yo pensaba, qué razón tan grande tiene este hombre al escribir eso. Porque como les dije en unos minutos atrás, esta sociedad es una que está tan centrada en sí misma, tan egoísta, tan ególatra, que muchas veces al escuchar que alguien te diga, es que hay que ser humilde, es como que, no, o sea, ser humilde no me pidas tanto. Imposible ser humilde cuando hay tanta competencia. Imposible ser humilde cuando hay tanto bullying en los colegios, en las escuelas. Si soy humilde me van a atropellar, me van a pisotear, me van a maltratar. Imposible ser humilde en mi trabajo cuando tengo esos tiburones ahí de vendedores al lado mío que quieren devorarme. Imposible ser humilde ante mi competencia. Imposible. Y sí, tal vez pudiera ser imposible cuando lo hacemos en nuestras fuerzas, cuando creemos que somos nosotros los que tenemos por nuestros propios esfuerzos ser humildes. Y en el capítulo 2, Pablo baja el cielo a la tierra y él nos enseña que la mayor amenaza para la iglesia no es la persecución externa. Él dice que es el orgullo interno del ser humano la peor amenaza para la iglesia. Es que con Jesús es todo lo contrario. Jesús literalmente va en contravía siempre. Él decía, se les enseñó esto, ahora yo les digo esto. Y me recuerdo de una de sus enseñanzas que decía, cuando les den una bofetada, ¿qué él decía? Pongan la otra. Eso es humildad. Pero normalmente, ¿qué les enseñamos a nuestros hijos? Si le van a dar un puño a usted, devuélvalo. Esa es la enseñanza. Algunos papás lo dicen. Si le hacen esto, compórtese de esta manera. Es todo lo contrario. Y es como si tuviéramos a veces bipolaridad espiritual. Porque declaramos una cosa, pero nos comportamos de otra manera. Muy diferente. Proverbios 11:2 dice, con el orgullo viene la deshonra, pero con la humildad la sabiduría. Mira, la humildad es tu mejor aliada, hombre y mujer que está escuchándome. Va a ser tu mejor aliada, créemelo. Yo he visto a Dios en mi vida obrando en este aspecto porque he decidido, no porque sea fácil, pero he decidido ser humilde en muchas veces donde no estaría supuesta a ser humilde. Mi esposo les ha hablado muchas veces, es que mi esposa me ha enseñado porque yo era un orgulloso, porque esto, porque aquello. Y allí en esos momentos donde él tal vez no se merecía que yo fuera humilde con él, yo fui humilde, yo le mostré el amor y el carácter de Cristo. No porque quería refregárselo en la cara, no.
es porque de alguna manera yo he decidido montarme en la cruz, bajar, porque es que Jesús Él ya no está en la cruz, porque Él me dijo: toma mi cruz y sígueme. Yo tengo una cruz que cargar todo el tiempo. Cada uno de ustedes tiene una cruz que cargar todo el tiempo. Santiago 4:6 dice: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Si eres orgulloso, no se opone nadie más que Dios. Y después preguntas: ¿y por qué me va tan mal? ¿Y por qué no me salen las cosas como quiero que me salgan, los negocios, esto, las relaciones, todo está mal? Bueno, porque Dios se opone de alguna manera cuando eres orgulloso. Pero si tú quieres gracia, sé humilde, sé humilde. Filipenses 2:3, y aquí este es el corazón de este punto. Cuando yo leí esto, y espero y pido al Señor que pase lo mismo en ustedes, mi espíritu, mi mente, sobre todo mi mente, hizo un cambio. Yo dije: no, si esto es así, yo tengo que vivirlo como Jesús lo dijo. Entonces, aquellos que quieren agradar el corazón de su Padre Celestial y caminar de acuerdo a las Escrituras, escuchen esto. Filipenses 2, del 3 al 8. No hagan nada por egoísmo o vanidad. ¿No hagan qué? Nada. Cero pollito, cero. Más bien con humildad. ¿Con qué? ¿Con qué? Humildad. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Ya de ahí está killing ese versículo. O sea, este es el versículo en contra del egoísmo. Este es el versículo en contra del orgullo, del yo, del querer ser yo, tener la posición yo, y que me quieran y que me limpian y que me hagan y que me pongan y que todo eso, porque yo soy súper yo. Este versículo le mata a uno todo eso. Dice: cada uno debe velar no solo por sus propios intereses. O sea, la Biblia sí nos dice: vele por sus cosas, no deje sus cosas como si nada. Pero dice: sino también por los intereses de los demás. O sea, eso se llama compañerismo, eso se llama amor, eso se llama preocupación por las otras personas. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Escuchen esto: quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo. En algunas versiones dice de hombre. Y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Cuando yo leí eso, que él no estimó el ser Dios como algo a que aferrarse, y que por el contrario se rebajó voluntariamente y se hizo como hombres, yo dije: es que nosotros los hombres no somos nada del otro mundo. Ok, sí, en Dios Padre somos sus hijos. Él nos ama como sus hijos. Pero eso, a yo creerme que soy la última Coca-Cola del desierto, el eje en el que gira la tierra, yo o cada uno de nosotros, es muy diferente. No confundas el que porque yo soy hijo de mi papito Dios, entonces yo voy a ser un cerdo, un mal portado, un agresivo con mis hijos, con mi esposa. Voy a hacer todo lo que se me dé la gana. No. Para Cristo, tú y yo, fue rebajarse. Él tomó la forma de nosotros y Él se hizo hombre. Y yo me pregunto y te pregunto en este día: si Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el Rey, el que estaba ya gobernando con papá, lo hizo, ¿quiénes somos tú y yo? ¿Quiénes somos tú y yo, iglesia, para no hacer lo mismo y para no obedecer? Para no humillarnos, para no servir, para no considerar al otro como más importante que a ti mismo, para no considerar al esposo. Y ese ha sido el secreto cuando me preguntan: ¿cómo has durado 25 años con tu esposo? Partiendo de la base que estadísticamente y que por herencia, ¿cómo es? Herencia de familia, todas las mujeres de mi casa eran separadas. Entonces, por ende, por iniquidad, ya había una iniquidad en mi casa, yo ya tendría que estar separada, porque todas las mujeres de mi casa lamentablemente están solas. Entonces,
Esto no ha sido simplemente porque acepté a Cristo y soy cristiana y lo tengo a Él. No, es porque he puesto en práctica el considerar a mi esposo como más importante que a mí. Y pudiera ver de repente en algunos, bueno, pero si nos han enseñado que el primer mandamiento es amar al Padre, amar a Dios sobre todas las cosas y luego amar al prójimo como a ti mismo. Entonces no se supone que la segunda soy yo, entonces pues ¿por qué lo voy a considerar más importante a Él? Como que pareciera que está errada la cosa o que está errado Pablo. No, cuando yo me amo, me va a ser mucho más fácil amar a mi esposo, servir a mi esposo, porque lo voy a hacer no desde una actitud o desde una posición egoísta, temerosa, porque me va a maltratar si no lo hago. No, lo voy a hacer con un corazón agradecido, un corazón de hija, un corazón que quiere honrar a Dios. Y que cuando yo lo considero a Él, lo más importante que va a pasar, como la siembra y la cosecha, luego Él me va a mí a considerar como más importante. Y es una combinación, y ese es el secreto. Yo pongo mi 100%, Él pone su 100%, y no nos matamos en la casa. ¿Ah? Y no nos matamos en la casa, iglesia. Porque a veces hay momentos en que yo le he dicho al Señor: Padre, ¿te lo llevas o te lo envío? No tanto así, pero sí, en esos primeros años, cuando él decía que él era un orgulloso, sí, ahí de repente se me salía ese, te lo envío. Pero Dios lo usó para moldearme a mí. Él fue una piedrita con la que Dios me fue lijando todas mis áreas horrorosas, porque yo venía con muchas áreas horrorosas. Aún me quedan áreas horrorosas en mi temperamento, en mi comportamiento, en mi boca. Pero cada día mi anhelo, mi petición a Él es: Señor, yo quiero ser como tú, yo quiero honrarte, Jesús. Entonces quiero obedecerlo en todo lo que Él me diga. Entonces quisiera decirles, mujeres y hombres, que ese es el secreto de que podamos tener matrimonios espectaculares, poniendo en práctica esto. Tan sencillo, fácil. Sean humildes, fácil. Facilito. Yo les doy mi palabra que ustedes van a disfrutar muchísimo. Por lado y lado, por parte y parte. ¿Sí o no, Pastor Gio? Bueno. Te doy esta frase: humildad no es pensar menos de nosotros mismos, sino pensar menos en nosotros mismos. Menos en ti. Piensa menos en ti. Piensa en cómo menos tú te satisfaces. Piensa menos en todo y dedícate a pensar en otras personas. Y Dios se va a encargar de pensar en ti. Eso es lo lindo. Que cuando tú te das a otros, Dios se da y Él lo ve y te va a dar. Y va a usar a tu esposo, va a usar a tus hijos. Yo no sé a quién va a usar, pero vas a sentir que valió la pena darse más a otros. Otra frase poderosa dice: una iglesia poderosa es aquella donde los miembros compiten no por quién es el más importante, sino por quién sirve mejor y más al otro. Es una frase digna de apuntar, de tomarle foto, de ponerla en su nevera para que la vea todos los días. Diga eso. Y ese aplauso de golf estuvo muy bajito. Eso quiere decir que no ha entrado todavía. Y como todos tenemos momentos en los que queremos tirar la toalla, ¿sí o no? O no les ha pasado momentos en que dicen: ya no más, no doy más, no aguanto más, esto está difícil, esto está fuerte. Viene el tercer punto. Y yo sé que lo hemos utilizado muchas veces en las iglesias, en todo lado, en prédicas, en cotidianidad entre nuestras conversaciones, y es Filipenses 4:13. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Tercer punto: todo lo puedo en Cristo. Cristo, la fortaleza de nuestra vida. Y sí, a veces suena como un cliché: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo puedo, yo esto.
yo puedo ser mejor, yo puedo lograr salir adelante después de haberme caído y de haber perdido y tener que volver a empezar, y yo puedo, y nos decimos como de alguna manera todas esas palabras para automotivarnos. Pero Pablo no está diciendo aquí que esto es un superpoder para lograr cualquier cosa, porque es que Pablo, cuando dijo eso, no lo dijo desde la comodidad de su casa, no lo dijo desde, no sé, desde las vacaciones en Hawái, en Europa, yo no sé dónde estaba. Él lo dijo en un momento en que estaba pasando por crisis, estaba pasando por temporadas de escasez, de merma, de poda. Él dice: sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a quedar con hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Por lo tanto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es allí cuando se vale decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios mismo se lo dijo a Josué 3 veces, le mandó 3 veces: esfuérzate y sé valiente, esfuérzate. 3 veces en menos de 4 o 5 versículos se lo dijo: esfuérzate y sé valiente, porque sabe Dios cuánto nos cuesta muchas veces esforzarnos y ser valientes para cumplir cosas que nos toca hacer en la vida o que Él nos mandó a hacer. Y el todo lo puedo significa que Pablo pudo soportar, permanecer y gozarse en cualquier situación, porque Cristo fue su fuente de poder y de paz. Y yo te quiero recordar esto: si Pablo soportó prisión tras prisión, golpe tras golpe, que los botaran, que los maltrataran, si él lo soportó y él pudo decirlo, yo quiero decirte, tú también, yo también podemos decirlo en momentos especialmente de prueba que estemos atravesando. Tampoco, esta promesa tampoco es un cheque en blanco para el éxito material. Es un ancla para los días de tormenta. Es un ancla que significa que